Hermanos y hermanas en Cristo, quiero invitarlos a un viaje especial a través de la estructura de nuestra Biblia. Esa maravillosa palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. ¿Alguna vez se han preguntado cómo está dividida esta obra divina? Hoy exploraremos su organización para comprender mejor cómo Dios nos ha hablado a lo largo de los siglos. El Antiguo Testamento, la historia del pacto de Dios con su pueblo. Cuando abrimos nuestras Biblias, encontramos primero el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros. Este testamento es como un relato histórico de cómo Dios creó el mundo, eligió a su pueblo Israel y estableció un pacto con ellos. Aquí podemos ver su fidelidad, aun cuando su pueblo falló muchas veces. El Antiguo Testamento tiene 5 partes principales. 1. La Torá o el Pentateuco. Aquí encontramos los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros narran cómo todo comenzó, desde la creación del mundo, pasando por el llamado de Abraham, hasta la entrega de la ley a Moisés. Es como el fundamento de todo lo que vendrá después. 2. Los libros históricos. ¿Sabían que desde Josué hasta Esther se nos cuenta la historia del pueblo de Israel? Vemos cómo conquistaron la tierra prometida, cómo establecieron un reino y cómo cayeron en el exilio por su desobediencia. Pero también encontramos esperanza, porque Dios siempre estaba con ellos, guiándolos de regreso. 3. Los libros poéticos o sapienciales. ¿Qué riqueza encontramos aquí? Desde los profundos clamores de Job, pasando por las hermosas alabanzas de los Salmos, hasta los consejos prácticos de Proverbios y la reflexión de Eclesiastés. Estos libros nos enseñan a adorar, a reflexionar y a buscar sabiduría en todas las etapas de la vida. 4. Los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel nos traen mensajes profundos. Son llamados mayores no porque sean más importantes, sino porque sus escritos son más extensos. Aquí Dios habla a través de sus siervos, llamando a su pueblo al arrepentimiento y prometiendo un Salvador. 5. Los profetas menores. Aunque sus escritos son más breves, estos 12 libros están llenos de poder. Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sus mensajes son un recordatorio de que Dios ve todo y su justicia y misericordia nunca fallan. El Nuevo Testamento, la llegada de Jesús y el nuevo pacto. Después del Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento, donde todo apunta a Jesucristo, el cumplimiento de las promesas de Dios. Este testamento tiene 27 libros y está dividido en 5 secciones. Los Evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Aquí vemos el corazón de Dios revelado en su Hijo. 2. El libro histórico de los Hechos. Este libro nos muestra cómo el mensaje de Cristo comenzó a extenderse por todo el mundo. La iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, llevó el Evangelio a lugares que jamás imaginaron. 3. Las cartas de Pablo. Desde Romanos hasta Filemón, estas cartas son como guías para la iglesia. Pablo escribió a diferentes comunidades y líderes para instruirlos, corregirlos y animarlos a mantenerse firmes en la fe. El Nuevo Testamento, la llegada de Jesús y el nuevo pacto. Después del Antiguo Testamento llegamos al Nuevo Testamento, donde se revela el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo, el Salvador. Este testamento contiene 27 libros y está dividido en 5 secciones que nos guían a través de la vida, el ministerio y la obra redentora de Cristo, así como el desarrollo de su iglesia. 1. Los Evangelios. Aquí encontramos 4 relatos únicos pero complementarios de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros narran el ministerio, los milagros, las enseñanzas, la muerte y la gloriosa resurrección de Jesús. Cada evangelio presenta a Cristo desde una perspectiva particular. Mateo lo presenta como el Rey prometido. Marcos enfatiza a Jesús como el siervo sufriente. Lucas lo muestra como el Hijo del Hombre, cercano y compasivo. Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios eterno. En los evangelios vemos el cumplimiento del plan de salvación que Dios había anunciado desde el principio. 2. El libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Después de los evangelios tenemos el libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia primitiva. Escrito por Lucas, este libro muestra cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta los confines del mundo.
Vemos al Espíritu Santo empoderar a los apóstoles para predicar, sanar y establecer comunidades de creyentes. Hechos nos inspira a ser una iglesia viva, unida y en misión. Las cartas de Pablo. Desde Romanos hasta Filemón, estas 13 epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo para las iglesias y líderes cristianos. Pablo enseña sobre la salvación por gracia, la justificación por la fe y la vida cristiana. Cada carta aborda necesidades específicas. Romanos, una presentación profunda del Evangelio. 1 y 2 Corintios, consejos para una iglesia enfrentando divisiones. Efesios, la unidad en Cristo. Filipenses, alegría en medio de las pruebas. Y muchas más, cada una rica en doctrina y práctica. Pablo nos recuerda cómo vivir como hijos de Dios en un mundo caído. Las cartas generales. Estas son 8 cartas escritas por otros apóstoles: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan y Judas. Estas epístolas están dirigidas a toda la iglesia y abordan temas de perseverancia, fe y amor. Hebreos nos anima a fijar nuestra mirada en Cristo, el sumo sacerdote. Santiago nos llama a una fe viva y práctica. Pedro y Juan exhortan a la iglesia a mantenerse firme en medio de las pruebas y a vivir en santidad. Judas advierte sobre los falsos maestros y la necesidad de contender por la fe. 5. El libro profético, Apocalipsis. El Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos. Es un libro lleno de simbolismo y profecía sobre los últimos tiempos. Nos revela el regreso triunfal de Cristo, el juicio de Dios y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Más que un libro de temor, Apocalipsis es una esperanza gloriosa. Cristo reina y su victoria una palabra viva y transformadora. El Nuevo Testamento es el testimonio del amor de Dios manifestado en Jesucristo y la invitación a todos a reconciliarnos con Él. Desde los Evangelios hasta Apocalipsis, se nos recuerda que Cristo vino para salvarnos, transformarnos y prepararnos para su reino eterno. Hermanos, este Nuevo Testamento no es solo un relato histórico, sino una guía para nuestra vida diaria como discípulos. Que lo leamos, lo vivamos y lo compartamos, para que más personas puedan experimentar la vida nueva que solo Cristo puede dar. Amén.